De la vida universitaria hay cosas que nadie nos contó. Carolina nos invita a escuchar experiencias que nos identifica a todos. Lo que nadie te contó, el lado B de ser universitario. Bueno, Carolina, bienvenida a este podcast que es Lo que nadie te contó, el lado B de ser universitario. Muchas gracias por la invitación, Carolina. No, gracias a ti. Las Carolinas al poder es Carolinas. hoy. Aparte que esto es algo especial, porque para el que no nos conoce, nosotros nos conocemos. Bueno, vos me conocés a mí desde que nací. Desde que naciste, exactamente. Desde Te que tuve en nací. brazos cuando ¿Me naciste. tuviste en brazos? Sí. Ah, no sabía tanto, mirá. Sí, seguro. De que amigas de la vida, del barrio, de un lindo barrio. De un hermoso barrio, Parque Valle. Sí. De un lindo barrio que bueno, la vida nos ha encontrado muchas veces, desencontrado después de grande, no había redes, ¿te acordás? No había redes, pero había 526. ¿Te acordás? Que eran los que nos Nos reencontraban. encontró. Sí, Sí, la sí. línea de Rivera, el 526, nos hizo Ahí reencontrar nos en la vida. reencontramos, pero bueno, ahora la gente lo tiene más fácil con las redes. Mucho más fácil con las redes sociales, exacto. Salvo el que no se pone el nombre real, pero bueno, eso sería para otro Bueno, podcast. esta es otra cosa. Está bien, Está no vamos bien. a discutir eso. Pero para lo que fue el encuentro en la era que salió todo, en el 2009, cuando salió todo el Facebook y eso, o sea, fue como wow. Y hoy en día, Revolucionario, sí. antes no había ni WhatsApp, ¿te acordás que cuando tuvimos celular era de CTI a CTI, de Movistar a Movistar? Sí, y era un ladrillo que estaba enchufado Obvio. en la pared No de tu to- casa. O sea, y tener celular era como Sí. wow. Y era el celular de la casa, Sí, el de la sí, familia, sí, no sí. era el tuyo Te lo propio. prestaba para salir Exacto. y tipo, y ojo, Y no ojo, gastes. y la batería no duraba el día entero. No. ¿Te acordás lo que era, no? Pero bueno. Hemos avanzado. Hemos avanzado, Y por aquí suerte. estamos para hablar de, bueno, de este camino, ¿no? Cómo llegamos hasta acá. Caro, presentate. Bueno, me presento. Soy Carolina de Cuadro, tengo 37 años. Estamos grabando esto en los medios públicos, que es mi lugar de trabajo actualmente. Soy licenciada en comunicaciones. Estudié la carrera, soy generación 2005. Me recibí en el 2009, hice la carrera de comunicaciones en lo que sería la vieja LICOM, no la nueva, porque la carrera tuvo un gran cambio Sí. y ahora está transformada en lo que es la FIC, la facultad que es nueva y que yo no la viví y que tuvo un cambio de plan y un avance muy fuerte, porque en la época que yo la hice, la carrera de comunicación era como muy teórica y le faltaba muchísimo de lo que era la parte práctica. Claro. Hasta que vos no llegabas a cuarto año, por ejemplo, no tenías los talleres de especialización. Los talleres de especialización los tenías recién ahí, en ese año, y en todos los 3 años anteriores tenías metodológico, cuantitativo, epistemología, sociología, y era todo como muy teórico, y vos no llegabas a encontrarte con un micrófono, con una cámara, con absolutamente nada de eso. Es más, muchas veces hasta siquiera en los talleres de cuarto año no llegabas Ni a siquiera encontrarte veías con eso. Era cuando estaba en Leguizamón, ¿no? Exacto, sí. Era ahí. Sí, ahí en la esquinita. Ahí. recuerdo, sí. Era una hermosa facultad, pero bueno, por suerte tuvo muchos avances. En la época en la que yo estudiaba comunicaciones, había mucha diferencia entre los que la hacían en la privada y los que la hacían en la pública. Los que la hacían en la privada tenían todos los equipamientos Obvio. disponibles, tenían talleres de radio, talleres de audiovisuales, se encontraban con cámaras, con micrófonos, con cables. Nosotros no veíamos nada de eso. O sea que egresaste hace... Y en el 2009, sacabas la cuenta que andás bien para la matemática. No ando tan bien, 14 años. 14 años, Entonces sí. estamos exacto. hablando de que hubo un cambio de plan, Sí, hubo un cambio también de edilicio, o sea, no, está en otro sí, lugar. exacto. Y ha avanzado bastante. Ha avanzado desde muchísimo. Esa época hasta hoy, ¿verdad? No Ha avanzado es lo muchísimo. mismo. No, O sea que es una carrera que quieras o no, también tenés que vos estar como actualizándote. totalmente, y todo. además es una carrera que está en constante crecimiento, porque hoy, por ejemplo, las carreras tienen como vinculaciones. Por ejemplo, hay muchas cosas de comunicación que se vinculan con marketing. Ahí va. Todo lo que tiene que ver hoy con las redes sociales. Todo este boom. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace alguien especialista en marketing? ¿Lo hace alguien vinculado a la comunicación? Después hay un montón. Estudiar comunicaciones es muy abarcativo. Claro. Por ejemplo, yo además de este trabajo, yo soy productora en radio, en los medios públicos, hago también algo de conducción, pero además de eso, yo trabajo organizando eventos. Ahora, me vas a preguntar, ¿organizás eventos porque estudiaste comunicaciones? No. Ahora, ¿la carrera te dio herramientas para poder desenvolverte en todo lo que es la parte de organización de eventos? Sí, seguro que sí.
Y en todo lo que tiene que ver con trabajo con público también. También. Seguro que sí, ¿viste? Entonces, bueno, es como un poco cosas que van relacionadas y que van todas de la mano. Y ahora me perdí. ¿Dónde estaba? Sí, ¿no? ¿Por dónde sigo? Y bueno, terminaste tu bachillerato en el Zorrilla. ¿Y cómo decidiste esta carrera? Bueno, desde muy chiquita yo soy una apasionada por los deportes, sobre todo por el fútbol. Y desde muy chiquita yo quería ser periodista deportiva. Ah, mira. Mi sueño era ser periodista deportiva. Entonces siempre dije voy a estudiar comunicaciones para especializarme en periodismo deportivo. Ese era mi sueño. Cuando empecé a avanzar en edad y empecé a acercarme al momento de estudiar comunicaciones, me anoto en comunicaciones, pero me encuentro con que dentro de la facultad no tenía una especialización en periodismo deportivo. Tenía periodismo, pero no tenía periodismo deportivo. Y el periodismo de la facultad era muy abocado a todo lo que era, bueno, prensa escrita, claro, básicamente, que era algo que a mí no me gustaba. Entonces resuelvo no hacerlo, pero en el mismo momento empiezo a ver el rol de la mujer en el periodismo deportivo nacional. Y me doy cuenta que no era lo que yo quería. En realidad yo quería ser periodista deportiva hombre. Claro. Yo quería tener el lugar que tenía un periodista deportivo hombre. No quería ser, no sé, no quiero nombrar a nadie y dejar a nadie mal parado, pero la típica mujer que estaba en el periodismo deportivo sentada en una mesa anunciando la botellita de grapa miel, o el sponsor de turno, o haciendo el bloque de las carreras de regatas que no le interesaban a nadie. Yo quería estar sentada en la mesa, opinar de fútbol, hablar de fútbol, decir si el árbitro cobró mal, no cobró mal, si era offside, no era offside, quién iba a salir campeón, quién no, por qué, hacer análisis futbolísticos, y todo ese lugar la mujer no lo tenía en el momento que yo estudié. Hoy lo hemos sabido ganar, me parece. Quizás lo veo más en la Argentina que en Uruguay. Sí. Hoy en Uruguay podemos tener a Ana Inés Martínez, por ejemplo, que está como un poco más metida en lo que son las mesas de debate y que, bueno, que así sufre también, ¿no? Cada opinión que hace se mira con lupa y se cuestiona mucho más que la opinión que hace un hombre solamente por el hecho de ser mujer. Pero entonces, bueno, empecé como a darme cuenta que quería una carrera que no era realista para una mujer. Ese fue uno de los primeros choques que me encontré. Y la verdad me tiró abajo. Dije, me tengo que reinventar. Sí. Tengo que ver, ¿qué quiero? Quiero comunicaciones, bueno, pero no voy a ir por el lado del periodismo deportivo porque no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero no me lo van a dar y lo que me van a dar no es lo que yo quiero. Entonces tuve la suerte de, en ese momento trabajaba haciendo promociones, siempre charlé muchísimo, desde la época de la escuela, que no paro de hablar, y en los carnet, cuando llegaba la evaluación, decía alumna destacada, debe controlar la charla. Sí. Alumna destacada, conversa hasta con las paredes. Alumna destacada, distrae a sus compañeros. Esas eran mis referencias de la escuela, pero bueno, ahí tuve siempre ese don de charlar mucho con todo el mundo y la facilidad de palabra, y yo en esa época cuando estaba arrancando el primer año de la Facultad de Comunicaciones, trabajaba como promotora, hacía promociones para bancarme la carrera. Hice toda la carrera trabajando, que ese también es un dato que es importante. Sí. Es mentira eso de que la universidad es pública. Sí, es pública porque no pagamos una cuota como se paga en la Católica o como se paga en la UDE, pero en realidad vos tenés que poder bancarte todos los libros, las fotocopias, los repartidos, los boletos, que ahí ya no son gratuitos, ni que hablar si llegas a ser del interior. Entonces, bueno, hacer la carrera sin trabajar es un privilegio que quien lo tenga lo tiene que tomar y disfrutar y aprovechar. Y quienes no, que creo que somos la mayoría de los estudiantes universitarios, lo hacemos trabajando, entonces te vas mechando en lo que podés y en los horarios que podés, y bueno, y ahí en ese momento yo trabajaba como moza y trabajaba como promotora. Un día voy a cubrir un evento que era en La Muralla, un boliche acá en Ciudad Vieja, un toque de rock, que no me acuerdo ahora quién era la banda que tocaba, pero sé que era un toque de rock. Y bueno, y estaba Rodrigo Morales, que lo voy a nombrar porque le debo muchísimo a él, que es compañero de toda la vida y que hoy es uno de los mejores locutores que tiene este país. Es locutor de Canal 5 y es un locutor súper reconocido. También trabaja para Azul FM, es quien hace las locuciones de Petinati. Ah, mira. Por ahí lo pueden conocer un poco más. Y bueno, y me puse a charlar con Rodrigo y él me contó que tenía un programa acá en los medios públicos que se llamaba Después de... Y me dijo que tenía un productor, pero que si a mí me interesaba, si yo estudiaba comunicaciones y me interesaba como meterme dentro de la radio y conocer, yo hasta ese momento no me había cuestionado el tema de la radio, nunca lo había pensado.
Y le dije que sí, que me re divertía, entonces vine como una pasantía. No. Y empecé a venir todos los fines de semana gratis, ¿no? Sí, obvio. Empecé a venir todos los fines de semana a conocer cómo era, a ver cómo era el rol del trabajo de productor, y me empezó a gustar. Y me quedé. Y bueno, al año me ofrecieron que me quedara y que me pagaban los viáticos. Empecé cobrando 1.500 pesos. Seguí trabajando así un par de años hasta que el productor de ese programa se tiene que ir, lamentablemente. En realidad no, mentira, no se tuvo que ir, cambió de rol, él era operador también, entonces pasó a su rol como operador y bueno, y me quedé yo cubriendo la producción, que ahí ya había agarrado experiencia aprendiendo de él. Y bueno, y ahí me quedé como productora y empecé a cobrar un sueldo que era mínimo, serían unos 5.000, 6.000 pesos más o menos. Tu primer sueldo como productora. Ya con tu título, digamos, en mano, ¿no? Exacto. Entonces, si bien cuando entraste te diste cuenta que, bueno, que no ibas a poder ser lo que querías, que era ser periodista deportiva, llegaste acá y cuando te encontraste con ese primer sueldo, ¿qué dijiste? Soy profesional, pero... ¿Sabes que en realidad creo que no, como que no lo asimilé mucho porque como que no me di cuenta de eso, como que nunca lo tomé como que era un primer sueldo profesional, porque era tan chirola el pago, Caro, tan chirola, que en realidad no podía vivir de ese trabajo. Era un trabajo complementario. Entonces, para mí ese pago que me hacían era como un extra. Que a ver, que me sirvió muchísimo durante muchos años. Yo seguía con mi trabajo de los eventos y era mi trabajo fuerte. En los eventos crecí también, pasé de trabajar de moza a trabajar de maître y después pasé a la parte de la organización. Y ese siempre fue mi trabajo fuerte. Y el sueldo de la radio era como un sueldo complementario con el que yo me permitía algunos gustos, como por ejemplo viajar, que es una de mis pasiones. Entonces yo siempre tuve mi trabajo fuerte y el extra, que era para ahorrar para las vacaciones, para un gasto extra que tenía. Nunca lo vi como mi trabajo fuerte. Claro. Lo veía más como un hobby. Ahí va. Algo así, digamos. Y bueno, empecé a crecer, pasaron los años, seguí vinculada a los medios públicos y bueno, y la verdad es que aquí se me dieron muchísimas oportunidades. Cuando ese programa terminó, el programa después de, presentamos un proyecto de un nuevo programa que se llamaba Toques del Sur, junto a Rodrigo Morales también, y lo tuvimos. Y bueno, tuvimos ese programa hasta que a Rodrigo lo convocan de Canal 5 y él se va como locutor de Canal 5 y yo me quedo acá colgadita. Y bueno, y en ese momento el director de los medios públicos, que fue uno de los mayores directores que tuvieron los medios públicos y que fue el encargado de hacer una renovación muy grande, porque los medios públicos era algo que estaba muy abandonado, y que con la dirección de Sergio Sacomani, que fue un gran director, los medios públicos cambiaron de cara muchísimo. Sergio me ofrece que siguiera adelante como productora y me ofrece 2 programas. Así que ahí pasé de trabajar los fines de semana a trabajar de lunes a viernes. Todo por la misma plata. Ah, qué lindo. Entonces, bueno, ahí nuevamente me cuestioné todo este tema y seguí adelante porque me gustaba. Porque sentía que era algo que estaba bueno. ¿Qué viene ahí? En ese momento de esa decisión, que creo que hoy en día falta. Ahí viene... Decidir, me quedo igual porque me gusta. Bueno, ¿qué está ahí? Es parte de defender lo que estudiaste, de defender lo que sentís que es para vos y de defender lo que sentís que es tu vocación. Es tu vocación. Y bueno, y es parte también de ver que el dinero no es todo. A ver, obviamente que todos trabajamos por plata. Obvio. Y que lo necesitamos para vivir, pero yo como en ese momento podía complementar este trabajo con otro, decidí quedarme. Y ahí en realidad lo que hacía era como dedicar más horas de más a un trabajo que no era tan bien remunerado, pero que algo me decía que en algún momento ibas a destaparte, porque todos empezamos así cuando recién nos recibimos. Es muy difícil que vos recién te recibas y que tu primer trabajo sea un trabajo bien remunerado, con excelentes condiciones laborales. Tenés que empezar con un buen cargo, empezás de abajo, pagando derecho de piso, como se dice. Y bueno, y ahí continué, trabajé con grandes profesionales como Gerardo Caballero, como Macunaíma, que fue un referente de la comunicación, que fue docente de comunicación muchos años también, y de quienes aprendí muchísimo. Y bueno, y aquí los programas se renuevan muchísimo, pero claro, los cargos técnicos, como es el mío de productora, vos no importa si haces el programa de
Macunaíma o si haces el programa de Gerardo Caballero. Teniendo la herramienta de productora vos podés hacer cualquier programa. Claro. Entonces me fui renovando y fui cambiando de programa a programa, me fueron reubicando. Y bueno, fue así. Ahí mi sueldo mejoró un poquito, pero no era nada tampoco como muy disparatado. Y bueno, fue así hasta esta nueva dirección de radio de Fabiana Conti, es la dirección actual. Hubo cambio de gobierno en nuestro país. Y bueno, con el cambio de gobierno cambió la dirección de los medios públicos. Está Gerardo Sotelo como director de SECAN y Fabiana Conti como directora de la radio. Ellos hicieron un llamado, como un concurso, digamos, para presentar nuevos proyectos de programas para los medios públicos. Yo me presenté con uno de los programas y el programa quedó muy bien puntuado, quedó entre los 4 primeros, pero bueno, entraron algunos programas y otros no, por una cuestión de presupuesto, etcétera, pero como me había presentado en el concurso y había quedado muy bien puntuada, me ofrecieron la producción de uno de los programas que entraba nuevo, que era el programa ni más ni menos que de Gustavo Rey. Entonces ahí me pasó algo muy fuerte, que fue que me estaban ofreciendo trabajar con un referente de la comunicación que yo escuchaba de chica. Yo crecí escuchando a Gustavo Rey. Escuchaba Caras y Máscaras todas las noches. Era un programa referente para mí. Y la verdad es que fue como decir, bueno, estoy cumpliendo un sueño, estoy trabajando al lado de un monstruo. Y bueno, y ahí recién hace 2 años que me hicieron un contrato mejorado con condiciones dignas y que estoy diciendo que puedo vivir de mi trabajo como productora. Y además, excelentes profesionales como son Gustavo, como es Nelson Caula o Pablo Silva Olazábal, que son los 3 conductores con los que trabajo, que me han dado participación al aire, que me han pedido que me involucre, que me han hecho partícipe de columnas, que me toman como co-conductora. Entonces, bueno, ellos me han dado también mucho crecimiento. Entonces, qué importante, ¿no? La vocación al momento de decidir. La vocación es muy importante. Yo creo que hay claves. Uno es la vocación. El segundo es la perseverancia. Es no rendirte fácilmente. Y el tercero es tener suerte también, Caro, en la vida. Porque si yo no me hubiera cruzado a Rodrigo Morales, por ejemplo, quizás nunca hubiera llegado acá. O si yo no me hubiera cruzado a profesionales como Macunaíma o como Gerardo Caballero, como Pablo Silva Olazábal, Nelson Caula, Gustavo Rey, quizás yo no hubiera tenido las oportunidades que he tenido, ¿no? Entonces creo que hay un montón de gente muy talentosa y muy capaz y que de repente no tienen idea cómo llegar, porque no es que vos mandás un currículum a una radio y entras a trabajar. Es muy difícil. Ni que hablar de la televisión, ¿no? Yo en televisión no tengo experiencia, pero tengo muchos compañeros que han trabajado en televisión y es muy difícil entrar. Son círculos muy cerrados. ¿Qué le dirías a un estudiante que ahora quiere ingresar a esa carrera? A esa carrera que cambió de plan, que cambió de condiciones completamente a la que vos hiciste, pero que bueno, que tenés tu camino ya como para poder decir cómo es. Yo le diría que la haga y que no pierda la posibilidad de diversificarla. O sea, porque la carrera de comunicaciones es lo que te decía hoy. Tenés prensa escrita, tenés publicidad, tenés radio, tenés televisión, tenés audiovisual, todo lo que es rodajes publicitarios, tenés todo lo que es redes sociales, hoy en día tenés podcast, tenés un millón de cosas. Es más, a mí una de las cosas que más me gustó cuando yo hice la facultad era comunicación comunitaria, que es otra área de la comunicación como mucho más social. Hoy tenés también todo lo que es comunicación organizacional, que tiene que ver mucho más con el área de empresas. Mira. Entonces tenés muchísimo en la comunicación. La comunicación no es solamente los medios. Y está buenísimo que vos entres y que veas por dónde está tu camino y que no te cierres ninguno. Uy. Porque de repente vos entrás concientizado de que querés ser periodista deportivo y terminás como productor de radio. Y no tenés ni idea de lo que podés transitar en ese camino y de todo lo que te puede pasar en ese camino. Estamos hablando que antes era como que no se conocían todas las carreras. No. Ahora sí, ahora la UDELAR hace una propaganda bien grande, mismo hay libros, tienen en la página, todavía que también hay más carreras para hacer, ¿no? Que antes no había. Hay un abanico enorme, sí, y tenés hay que investigar. Tenés como muchas más especialidades, ¿viste? Sí. Antes me pasaba eso, que comunicación era como, bueno, pero ahora lo tenés como mucho más diversificado por áreas, por ramas, y de repente cosas que a vos no te interesan dentro del ámbito de la comunicación no tenés por qué tocarlas. Obvio.
Eso es súper interesante. Otra de las cosas, ¿no? Que cambió la era, ¿no? No es lo mismo. Antes vos decías, bueno, tenías que sí o sí trabajar porque había que comprar los materiales, los repartidos. Ahí está el PDF. A mí no me gusta el PDF, a mí me gusta el papel. Me sigue gustando estudiar de papel. Pero el PDF es un recurso que te facilita un montón. Sí, totalmente. A mí tampoco me gusta todo lo que tiene que ver con la parte de estudio virtual. Sí. Yo siempre fui de imprimir las cosas. Y es Cacha. más, nunca jamás estudié de repartido. Ah, esa es otra. de Yo las siempre cosas que subrayaba y me escribía a mano como el resumen. sí. Es tu propio resumen. Mi técnica de estudio era esta. Siempre fui un bicho nocturno y siempre estudié de noche. Nunca estudié de día. Estudiaba de noche, me imprimía los repartidos, pasaba a levantarlos, hacía el subrayado previo, después copiaba a mano todo el resumen y después de ese resumen me hacía un mapa conceptual. Los mapas conceptuales que creo que ahora ya no están tan de moda, ¿no? Ahora En mi como que época eran... Ha cambiado muchísimo porque ahora, bueno, están lo de los PDFs, pero hay mucha venta de resúmenes. ¿viste? Bueno, yo hubiera sido millonaria. Eso en mi época no existía, ¿sabes? No. A todos los que le pasaba mi resumen yo, gratuito. Gratuitos que se Totalmente los fotocopiaran. gratuito. Pero yo prefiero, cada uno somos de otra generación, ¿no? Yo prefiero leer mi resumen. Porque me leo Yo no a mí tengo misma, duda, sí. sé a qué le puedo dar importancia, pero es un tema controversial en lo que nos metemos, ¿no? Sí, obvio, pero Porque hay muchos que te dicen, yo prefiero el resumen al libro, pero estamos hablando de que te estás formando como profesional. Entonces, hay cosas que tenés que agarrar el libro. No, por Dependiendo de la supuesto. carrera, muchísimo más. Por supuesto. Entonces, el método de estudio ha cambiado. Mucha gente prefiere comprar un resumen y leerlo. Y falta también que hay que, me pasa como docente, enseñar a aprender, ¿no? Porque no saben estudiar. O sea, a veces pasa eso. Estuve 3 horas leyendo, pero ¿qué hiciste en esas 3 horas que no retuviste? Hay muchas distracciones hoy en día que nosotros tampoco las teníamos. No, También es verdad. pasa eso. Sí, es verdad. Ahora me imagino que estás estudiando y estás mirando el Instagram. O, por ejemplo, nunca pude estudiar con música. Hay mucha gente que estudia hay con un método de música. eso. Sí, pero es como que, a ver, necesito estar concentrada en lo que estoy Obvio. haciendo. O sea, no puedo. Pero sí me parece que no hay un solo método de estudio válido. Cada uno tiene que encontrar el suyo. Es suyo. Y me parece que eso es algo fundamental y que muchas veces no nos pasa hasta que llegamos al primer año de liceo donde hay que dar exámenes. Sí. Porque generalmente vos el liceo, si sos más o menos bueno, lo llevás de Lo taquito. llevás, sí. No estudiás. Y cuando llegás por ejemplo, a mí me pasó, mi primer examen obligatorio fue en quinto de liceo. Yo nunca me había llevado una materia examen. Y cuando llegué al examen obligatorio dije, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo estudio? Y no me olvido más, mi primer examen en quinto de liceo fue el examen de sociología. Yo entré, di el examen y salí llorando del examen, diciendo que me había ido horrible, que me había ido muy mal, que había escrito cualquier cosa, que había puesto muy poco contenido. Cuando dieron la nota de ese examen, yo me saqué un 12. Mira. Y todos mis amigos me reputearon. No, que sos una tarada, que... Pero es que yo no tenía ni idea cómo era un examen. Claro. Yo pensaba que era algo mucho más. ¿Entendés? Entonces, no solo no sabes estudiar, sino que no solo no tenés ni idea de repente lo que es un examen, y cuando llegas a la facultad es mucho peor. Y sobre todo si haces carreras teóricas. Sí. Carreras que tienen que desarrollar. ¿Viste? Hay carreras, por ejemplo, mi novio estudió psicología. Sí. Y él me contaba que muchos exámenes eran de múltiple opción. Y a ver, está bien, pero son un poco al azar, ¿no? Y sí. Jugás un Porque poco al podés azar sacar ahí. un poquito de descarte. Está O bien, estudiás tenés medio que- pelo y... Tenés bueno, que de ves. repente reafirmar muchos conceptos Sí. como para no errarle a lo que estás poniendo. A veces pueden llegar a ser engañosos. Sí, obvio. Pero para mí todo lo que te hace pensar y desarrollar te obliga a estudiar de otra forma. obvio. Entonces, me parece eso. Y también tuve profesores que eran muy cracks con ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el primer año de la facultad tuve a Mario Dota, que es un recontra reconocido profesor de historia, incluso tiene muchos libros en su haber. Y él en los exámenes nos hacía, por ejemplo, bueno, estudiaste a Napoleón. Entonces todo el año estabas estudiando de tema a Napoleón, y cuando llegaba el examen no te preguntaba, bueno, ¿en qué año Napoleón conquistó? No. Él te decía, sos la mamá de Napoleón y acabas de recibir una carta de tu hijo donde te cuenta
cómo le está yendo en las batallas. Tenés 300 caracteres para escribirla. Y entonces vos tenías que trabajar, además de los conceptos estudiados, una redacción de una carta, como si vos fueras la mamá de Napoleón, o sea, Napoleón escribiéndole a la mamá. Contándole. Entonces realmente era maravilloso, porque te hacía pensar de otra manera. ¿Dónde fue? En la facultad. En la facultad. Mario Dota, sí. Mirá. Y bueno, qué importante también, porque todos tenemos un docente que nos marca. referente, sí. Que vos decís, este docente, yo me acuerdo que una docente, yo fui al Damaso, me dijo una vez, crecer duele. Y fue una frase, viste, que fue como la primera cachetada. Yo dije, crecer duele. Me quedo acá, no quiero crecer. Claro, no me acuerdo eso, en qué mes fue, en junio quedó embarazada Ismael. Cambia mi realidad completamente y esa frase para mí era como, Sí, es sí, verdad. tatuada en la frente. Mal. Y después, cuando ingreso a la facultad, me encuentro con docentes que, bueno, tenés el docente medio pelo que va como que cumple, y docentes que te marcan, que te hacen apasionarte por lo que te decís, qué bien que estoy acá. Sí. Y querés esa clase y la disfrutás. Ese docente que como que te hace, no sé, como que la forma en la que se expresa, que te cuenta, no solamente que te hace enamorarte más de la carrera, ¿verdad? Sí, un docente de vocación. La Que vocación. volvemos a lo mismo, Volvemos ¿no? a la vocación. Que no es alguien que está totalmente abocado, bueno, al librito, al programa, que le trata de poner onda. Cuando sos docente, además, no solo en el área con niños o con adolescentes, o mismo con adultos que están ingresando al bachillerato, tenés todo un lado humano y psicológico también que atender. No es solamente enseñar, porque vos tenés 20, 30 personas, que son humanos y que están atravesando problemas, que vos no tenés ni idea qué les está pasando, no tenés ni idea cuánto les cuesta ir a sentarse a ese banquito con su lapicera. Entonces, sin duda que el rol del docente es importantísimo. Yo me acuerdo que llegaba y... Perdón, te voy a cortar porque no me quiero olvidar de esto. Hay docentes que te pueden llegar a hacer odiar la carrera o amar la carrera. Yo conozco gente que ha dejado carreras. Por un docente. Bueno, en el Damaso había el famoso docente que era Parisi, de matemática. Y yo me acuerdo de que había sido docente de mi hermana Patricia. Chau. Que me lleva 8 años. Entonces yo ya venía con ese miedo de que llegaba a sexto y me iba a tocar Parisi. Y era una manera que daba la clase que te asustaba. Y me acuerdo que ya tienen preguntas y yo iba con el cosito y terminaba llorando. Pero te digo una cosa, aprendí matemáticas. Yo con él no la salvé. Termino mi bachillerato sin salvar matemática con él y me voy al IABA y salvo matemática con 12. Con 10. Y sí, claro. Pero él era odiado por todo el mundo. Sí, generaciones sí, y generaciones. Bueno, nosotros en la facultad... Que me hizo cambiarme el liceo, o sea, sí. no. Lo que pasa que ahí va en tu personalidad también, ¿no? Y en la personalidad del estudiante. Nosotros en comunicaciones teníamos a Aníbal Paiva, que es un profesor muy recordado por todos los que lo hayan tenido. Aníbal, si me estás escuchando, te mando un besito. Hay, ¿cómo es que se llaman estos graffiti, viste, que ya están hechos y que pasás el aerosol y queda el graffiti marcado en la pared? Tienen un nombre, pero no... Es como si, bueno, como los stickers de las paredes, digámosle, ¿está? Hay uno muy famoso que andaba por toda la vuelta de la facultad que decía, yo salvé con Paiva. Y era la cara de Paiva y el graffiti, yo salvé con Paiva. Bueno, Aníbal Paiva era docente de segundo año y ahora imagen, la materia se llamaba imagen. Y era tal sorete, pero tal sorete, que día de temporal, 8 personas iban a la clase, trabajo sorpresa. Nah. El que estaba presente en la clase tenía que describir la ventana del salón en 3 párrafos. El que no estaba presente en la clase tenía que hacer un trabajo de investigación de 40 hojas sobre la historia de la langosta. Así. Sí. Entonces, claro, a mí me pasó un temporal, que fueron 4 personas a la clase, yo no fui. Cuando caemos a la segunda clase nos enteramos de esto, saltamos todo, se armó tremendo revuelo. Pero de verdad, de esos revuelos de sindicato de estudiantes, ¿viste? Sí. Bueno, cuestión que yo era la que comandaba la batuta, porque yo siempre fui como un poco sindicalista. Y bueno, cuando salgo re quemada de la facultad,
me voy a la Biblioteca Nacional. Vos no sabés el trabajo que hice, Caro. Creo que fue de los trabajos mejores que hice en mi vida. Porque además, este era un pequeño detalle. El trabajo no iba a tener puntuación. O sea, si vos no lo presentabas, no te ganabas el derecho a examen. O sea, no te ganabas la cursada, la cursada, claro. Te ibas directo a examen libre. Ahí va. Pero si lo presentabas, no ibas a tener puntuación. Entonces le dije, yo te puedo traer 40 hojas contándote un chiste de Condorito, Claro. que para vos es lo mismo que si te hago un trabajo de investigación. Sí. Y me dijo, por supuesto, me dijo, yo ahí voy a ver la calidad de estudiante que es cada uno. Perfecto. Me di vuelta, me fui a la Biblioteca Nacional. Le hice un trabajo que vos no sabés lo que fue. Cuando llega el día de entregar, voy, le entrego el trabajo, me mira y me dice, me imagino la porquería que me estará entregando. Y le dije, se imagina muy bien. Me di media vuelta y me fui. Desde ese día, el tipo me amó. Porque claro, se ve que vio que, o sea, me metiste el dedo en donde más me dolía y yo te lo devolví. Qué linda forma de tratar como docente también, ¿no? Ahora, yo lo odié. Sí, obvio. Toda la carrera, todo el resto del año lo odié. Y cuando llegó la evaluación docente a fin de año, se lo hice saber. Con nombre y apellido. Si sos estudiante y tenés docentes que te tratan de esa forma, exprésate. No hay que tenerle miedo al docente. Hay que saber expresarse también. Obvio. Y no hay que permitir que cualquier docente te pase por arriba. Porque el docente está cumpliendo una función social también. Y están en un lugar donde están recibiendo sueldos que pagamos todos, generalmente, sobre todo si es público. Obvio. Entonces, merecemos buenos docentes. Merecemos buenos docentes, merecemos una educación de calidad. Como también los docentes merecen buenos También, alumnos, ¿no? como bueno, los docentes merecen buenos alumnos, merecen mejores laudos. Nos diríamos a un tema muy otro profundo, a otro, sí, pero es importantísimo. Eso, el tema es que hoy en día agarran grado, entonces no todo el mundo le gusta ser docente. Como, bueno, hay gente que sí tiene vocación por la docencia. Entonces ahí es donde viene la suerte de con quién me encuentro. Yo me acuerdo de tener una docente de psicología que la clase era multitudinaria, ¿tá? Yo me sentaba en el piso, yo era la más feliz. Llegaba, era un hacinamiento enorme, no me importaba estar en el piso sentada porque la clase era maravillosa. Y solamente con estar escuchándola aprendía. O sea, no recurría tanto a lo que eran los libros, porque aprendías con lo que ella te enseñaba, con la experiencia que te contaba. Entonces había pasión ahí. Y ese docente es el que te hace, bueno, yo acá sigo. A mí esto me gusta. Totalmente. Pasar la pasión al estudiante, que el estudiante hoy en día no solamente se encuentra con que está bombardeado por muchos recursos, sino que también una de las cosas que pasó más después de la pandemia es todo el tema de la depresión. Cada uno tiene su propia historia. Entonces a veces todo el mundo es ajeno a eso. Es donde vos me decís, bueno, hay que ver que también el profesor tiene que ser un poco ir viendo que el alumno es todo, ¿no? Porque vos podés estar re preparado para un examen, te corta tu novio el día anterior y bueno, y ese día obviamente que no vas a ir o no vas a rendir si vas, ¿verdad? Totalmente. Que son cosas ajenas a lo que viene a ser nuestro estudio, ¿no? Entonces, Caro, vos tuviste una experiencia, como quien dice, muy linda en la cursada, ¿no? Sí, En la sí. cursada. Es lindo ser universitario. Es lindo ser universitario. ¿Tenés poco amigos que te hayan quedado? Sí, tengo amigos. Tengo a mi mejor amigo, Alejo, que es como mi hermano de la vida. Lo conocí en la ¿Lo facultad. conociste ahí? Alejo nunca se recibió. Mirá. Pero bueno, y acá viene como la parte divertida, ¿no? Éramos compañeros de cancha de fútbol y de carloncho. Porque después, además de todo lo que es estudiar, la facultad tiene como toda esa parte social, ¿no? Sí. Donde uno, además de hacer grupos de estudio, hace grupos de joda. Y nosotros teníamos, bueno, clases que de repente eran un embole o algo y era todos afuera a jugar al carloncho. ¿Qué era Y el el carloncho era un carloncho? juego de timba, de apuestas, Nah. que era, vos tenías una carta y salían 2 cartas más. Y vos tenías que apostar si tu carta iba a estar entre esas 2 cartas, en el medio. Por ejemplo, había 2 cartas dadas vueltas que vos no las veías y vos tenías un 6. Ahí va. Tenías que apostar si tu 6 iba a estar entre estas 2 cartas. Si tenías un 1 y un 12, ganabas. Mirá. Entonces ahí apostabas, no sabes los pozos que se hacían en la facultad y Mirá. la guita que recaudábamos. Qué bueno el carloncho. Y además teníamos una canchita de fútbol, que creo que esa es la gran pérdida que ha tenido la nueva FIC, que no la tiene. Y en la canchita de fútbol teníamos ¿Cuál era la campeonatos. canchita? ¿La que daba para la iglesia? La que daba para la iglesia, Ahí va. exacto. Se hacían campeonatos de fútbol
que eran increíbles y que eso generaba un vínculo muy fuerte entre todas las generaciones, porque jugábamos todos. Todos. O sea, no jugaba solo primero, jugaba primero con segundo, con tercero, y ahí se generaba como un vínculo muy grande. Bueno, eso es lo lindo de la presencialidad, ¿no? Que con el tema de la Totalmente. pandemia se quitó. Sí. Y ahora que si bien volvió la presencialidad, con el tema de tanto hacinamiento que hay, siguen muchas clases virtuales. Sí. La gente de afuera obviamente no invierte en venirse a Montevideo, pero se extraña eso. Se y extraña eso. precisa. Sí, y el grupo de estudio, que también, viste, yo el último año de la facultad lo hice con quien hoy en día son uno de mis grupos de mejores amigas también, que está buenísimo porque yo siempre fui una defensora del estudio en grupo. A mí me gusta mucho estudiar sola y siempre rendís más. Cuando estudias sola rendís más. Obvio. Y en grupo tenés que negociar. Y en grupo siempre vas a tener el que te va a fiolar. Obvio. Y el que va a llevar el 12 y no puso nada. Obvio. Pero también te genera como un debate, un El intercambio intercambio. de opiniones, de ideas, una apertura mental que estudiando solo no lo vas a tener Sí. nunca. Es muy importante. Totalmente. Es muy importante por lo social, es muy importante por el intercambio. Bien. Bueno, Caro, cerrando acá, el último consejo que le darías al estudiante. Que no se rindan, que persigan sus sueños siempre, siempre y que confíen en sí mismos. Bárbaro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a vos. Nos vemos.